Pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al ciclo Novísima Crítica del proyecto I+D Letral, dirigido por Ana Gallego Quinn, que pretende hacer un ciclo de entrevistas con jóvenes investigadores e investigadoras. Hoy tenemos la suerte de contar con Lucía, doctora en Letras en la Universidad Nacional de Córdoba, profesora asistente de Teoría y Metodología Literaria en la Escuela de Letras, también en esta universidad, docente de Teoría y Análisis Literario y Literatura Argentina en el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar y miembro de varios equipos de investigación sobre literatura argentina contemporánea. Y ya, bueno, podemos comenzar la entrevista tranquilamente. Bienvenida de nuevo. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias por la presentación. Pues sin más, voy a empezar preguntándote qué críticos o qué críticas se tienen hoy como referencia o tendrías tú como referencia. Y en ese marco revisé bastante la crítica de Jameson, Frederick Jameson, en quien me centro mucho, con quien trabajo mucho en lecturas vinculadas a cuestiones de la ciencia ficción, pero también de la crítica de los géneros y demás. Entonces me he centrado mucho también en qué tipo de recepción y qué tipo de lecturas tiene Jameson en Argentina y en Latinoamérica. Y todos sus diálogos, ¿no? Brecht, Benjamin, en relación a la crítica internacional y por ahí en relación a otros críticos argentinos que dialogan bastante también con esta matriz de pensamiento y que ya son tradicionales en nuestras lecturas, como Ricardo Piglia, Martín Cohen, en algunos aspectos también Josefina Ludmer. Tendremos ocasión de comentarlo con más detenimiento conforme avance, ¿no? Un poco la entrevista. La segunda pregunta sería si te integras en alguna tradición crítica, ¿no? Que va en consonancia con la primera. Yo tengo como lecturas preferidas y a las que siempre vuelvo, ¿no? Insertarme en una tradición crítica me da un poco qué sé yo, me da un poco de susto, porque uno como que tiene esos referentes y que pareciera que tiene que insertarse ahí, ¿no? En ese diálogo. Pero sí tengo lecturas preferidas, ¿no? Como te decía recién, lecturas de Jamesonianas que bueno, nada, me acompañan, los tengo siempre, vuelvo y lo reviso. Y después tengo problemas también de la crítica que me interpelan en determinados momentos. Por ejemplo, no sé, un problema que me interpela en este momento de la crítica latinoamericana de siempre es el problema de la hibridez, ¿no? Bueno, García Canclini, Rama, Cornejo Polar, ¿no? Toda esta crítica de la posmodernidad que un poco se retoma ahora con el problema de la literatura extraña, ¿no? El marxismo gótico, y quizás un referente también del momento que leo mucho es Ramiro Sanchís, ¿no? Un uruguayo que también está pensando este problema de la ficción extraña. Y después como referentes también en función de cómo la crítica piensa el modo de la escritura o el lenguaje, ¿no? Un posicionamiento más que tiene que ver con el cómo decir. Y ahí también tengo lecturas preferidas, como La noche tiene mil ojos, de María Negroni. Bueno, María Negroni escribe literatura, pero también escribe ensayos hermosísimos, y ese es un texto que también al que siempre vuelvo. Por supuesto, y ha sido una respuesta bastante sistemática y muy buena, ¿no? Acotando los espacios. Desde Jameson a la misma tradición del Río de la Plata, ¿no? Me ha parecido como muy buena respuesta, la verdad. Y bien, ¿qué deriva consideras que atraviesa hoy la crítica latinoamericana, ¿no? Ya pensando en tus compañeros, compañeras, sus trabajos quizás.
Bueno, ahí también me plantea un problema esa pregunta, que más que una respuesta podemos pensarlo en términos de problema, que es si la literatura argentina, o si la crítica argentina y la crítica latinoamericana tienen un objeto similar, y si los modos de construcción de estos objetos, ¿no? Son en todo caso paralelos o similares o uno dentro del otro, ¿no? ¿Cómo se da la imbricación entre estos campos, la crítica latinoamericana y la crítica argentina, ¿no? Porque yo estoy más en el campo de la crítica argentina. Y bueno, eso es todo un problema en sí, pero nada, yo puedo decir de mis recorridos, como te decía recién, ¿no? El problema de la hibridez, del mestizaje, de las totalidades contradictorias, de la heterogeneidad, esos son problemas como bien por ahí de la crítica latinoamericana, que yo creo que en la crítica argentina se están volviendo a plantear, en términos de, por ahí la hibridez de los géneros literarios, la hibridez de los cuerpos, la hibridez de los lenguajes, la transmedialidad. Por ahí yo pensaba que ese es un problema de la crítica latinoamericana que puede estar, ¿no? como en un recorrido más paralelo con el de la crítica argentina. ¿Cómo pensamos ahora las fronteras entre una cosa y la otra y cómo redefinimos la heterogeneidad? Y cómo la replanteamos también en un tiempo de revuelta y de conflicto. Porque lo que se ha criticado bastante de estas nociones de hibridez y mestizaje en la crítica postmodernista es como que un poco solapaban las diferencias y el conflicto, ¿no? No las diferencias, pero sí el conflicto. Entonces, bueno, parecía que era una mezcla pacífica de cosas, ¿no? De lo nuevo y lo viejo, de lo europeo y lo local. Y bueno, en realidad hay un conflicto ahí. Entonces, me parece que bueno, que ese es un problema que se puede repensar en términos de conflictos actuales. Y otra cuestión que me parece que es bien vigente de la crítica argentina y tal vez de la crítica latinoamericana es la disparidad entre problemas globalmente codificados, digamos, sí, necesidades globalmente codificadas y los medios locales que tenemos para satisfacer esas necesidades, ¿no? Porque, bueno, con el avance de las redes, la tecnología, ¿no? Toda esta caracterización del tardo capitalismo, con toda su expansión tan rápida, tan acelerada, y la posibilidad de conocer, ¿no? La circulación de la información y todo lo demás, accedemos, ¿no? a avances en las necesidades que se van configurando culturalmente y nos chocamos con una precariedad extrema, ¿no? en las condiciones locales que tenemos para satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, eso también tal vez ha sido un problema de todos los tiempos, pero creo que ahora que con esta aceleración permanente de la vida, aparece mucho y es como un recorrido común tal vez de la crítica latinoamericana y la crítica argentina. ¿Qué pasa con ese desgarramiento, con esa discordancia entre lo que podemos conocer, lo que está disponible en el mundo en términos de posibilidades cognitivas y con la disposición real de medios materiales, ¿no? Y culturales en países económicamente dependientes? ¿Qué herramientas teóricas y metodológicas se están planteando, tanto tú como nuestros compañeros, para pensar el objeto literatura latinoamericana actual, ¿no? Es como justo la siguiente cuestión que teníamos en mente, ¿no? Sí. Bueno, no sé, no sé qué especialmente. Creo que hay una multiplicidad de objetos, ¿no? Y creo que también esto tiene que ver un poco con la diversificación que pide la academia, ¿no? Que esta cuestión de siempre estar buscando originalidad y terrenos que no estén tan investigados y demás. Lo mismo persiste en ciertas modas críticas y demás.
pero no sé si hay tanto un conjunto de herramientas tan actuales. Creo que hay herramientas que son muy importantes, como los nuevos feminismos, ¿no? Herramientas como las teorías de la poscolonialidad, herramientas, qué sé yo, como estas revisiones que yo te comentaba del marxismo cultural, que es algo de lo que tal vez puedo hablar más que del otro, porque del otro no soy especialista, pero bueno, como por ahí vos me preguntabas qué está circulando. Problemas vinculados a las nuevas teorías como el aceleracionismo y todo lo demás, también se trabajan y se discuten. La biopolítica, que ya está como un poco pasado de moda y ya se empieza a pensar que esto del post-antropoceno, cómo descentrar la figura de lo humano también, de los modelos de pensamiento. Bueno, ahora, ¿qué herramientas puntuales? Bueno, es como muy difícil. Yo insisto con este eje que es el que a mí me gusta para pensar, que es qué maneras nos provee la imaginación quizás contra esto que Fischer llama el realismo capitalista, ¿no? Contra qué es el realismo capitalista, esa sensación que tenemos de que la única opción es la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Y que pareciera no haber salida, no haber escapatoria. Y que todo lo que se sale de eso es irracional, ¿no? Entonces, bueno, las utopías son irracionales, son imposibles, entonces pareciera que no hay formas de pensar alternativas de transformación social. Bueno, las literaturas extrañas, yo creo que la literatura en general, pero fundamentalmente las literaturas extrañas, el New Beer, la literatura especulativa actual, son modelos de imaginación que nos permiten construir esas perspectivas donde se apunte a eso, ¿no? A la transformación del sentido común, a salir de la comodidad y de la pasividad y de la inmovilidad y de esta sensación de que lo que existe es lo que es y que solo podemos hacer resistencias locales y que no es posible una transformación social en su conjunto y que no es posible pensar más allá de ciertos corsets cognitivos que tenemos. Y por eso te charlábamos recién, te nombraba el marxismo gótico, que es como esta formulación que trae un poco Juan Matio de otros autores también, y que plantea repensar la figura del espectro, ¿no? Del fantasma, de lo espectral, de la fantasmagoría, tanto como una vuelta del pasado, como de traer de nuevo esas alternativas que fueron alternativas históricas en determinado momento, ¿no? Y que se perdieron por derrota o por lo que sea, ¿no? La fantasmagoría del pasado, pero también tomar conciencia que el capitalismo funciona en virtud de fantasmagorías también y en virtud de ocultar ciertas relaciones sociales que permanecen como en esa base espectral, ¿no? Que nunca parecemos descubrir detrás de la mercancía y todo esto que viene además de la teoría marxista más dura. No sé, por ejemplo, yo pensaba, para mí, lo que, no sé, viene de 10 el marxismo gótico como herramienta para pensar lo que está pasando en Argentina hoy, ¿no? Argentina hoy es una casa embrujada, regida por un patriarca cruel, especialmente inclinado a maltratar y perseguir y fusilar mujeres. No sé si llegan las noticias, ¿no? Yo supongo que sí, pero bueno, ¿no? Como ese ensañamiento bien del gótico, ¿no? De las moradas góticas que estaban regidas por estos patriarcas, ¿no? Y que perseguían, ¿no? Siempre a alguna mujer que estaba tratando de escapar por los laberintos de ese castillo. Bueno, digamos, el presidente que está ahora al mando de esta casa embrujada que es Argentina, es un patriarca gótico y tiene como socios también una tropa de sádicos, y la clase obrera argentina es un poco, ¿no? Esta mujer, esta fémina, ¿no? Que escapa por los pasillos de esa morada laberíntica en busca de
de ciertos espectros, porque ¿viste? La heroína del gótico buscaba espectros, ¿no? Encontraba en esas mansiones por los pasillos ciertos espectros del pasado que eran ancestros de esa opresión y que le susurraban ciertos secretos, ¿no? Sobre cómo escapar o sobre un pasado terrorífico, ¿no? Y bueno, tal vez ¿no? La clase trabajadora tiene que prestar un poco más atención a esos espectros para encontrar las tradiciones de lucha, las tradiciones de contra esa subyugación y reconstruir una historia con las ruinas de esa casa embrujada. Pues al hilo de lo que estábamos comentando sobre esto, pero me gustaría preguntarte, claro, a nivel global, ¿no? O sea, ¿cómo piensas esa distribución global del saber literario hoy? Si consideras que sigue siendo Estados Unidos este centro de producción, o si Francia continúa teniendo como ese peso, ¿no?, que había mencionado antes de la biopolítica, que parece que siempre emerge dentro de las herramientas conceptuales. E incluso, ya como pequeña concreción, si piensas que España podría llegar a tener algún papel también. O sea, si está produciendo conocimiento crítico que os llega o que verdaderamente sea circulable, circule, como hemos dicho. En realidad, me parece que sí, que la escuela por ahí de la crítica norteamericana es como una de las que más circula, y la escuela de la crítica francesa sin dudas también tiene como una hegemonía muy fuerte y que todavía en las universidades se trabaja mucho con ese tipo de teorías, ¿no? Por ahí habría que, no sé, pensar a lo mejor cuáles son las redes que van por debajo, porque esto en términos de hegemonía, ¿no?, académica, indefectiblemente estamos subsumidos en la academia, digo, en un ritmo como de producción, de competencia, de reglas de productividad y demás, que por ahí dificultan este tipo de búsquedas, que vos decís, no, bueno, a ver, si me salgo de esta escuela que siempre está como tan en boga y busco por otro lado. No sé. No sé. Es compleja porque implica como considerar esa hegemonía a nivel global y la circulación, ¿no?, que puede llegar a tener. Lo entiendo. Pero sí creo que hay como, no sé, tal vez como muchas herramientas desprendidas de sus matrices teóricas que sí circulan y que pueden dar cuenta de otro tipo de búsquedas, ¿no? Por eso digo, hay que prestar atención por ahí a lo que está por debajo. Ahí, por ejemplo, más allá de lo académico, ¿no? Yo escucho un podcast que se llama Las escritoras de Burras, ¿no?, donde Mayeli González y Sofía Barker, una española y una cubana, leen y analizan relatos de escritoras y escritores, digamos, de todas partes del mundo, focalizadas en lo que está fuera del mainstream, digamos, ¿no? Y esa es una herramienta que para mí tiene una potencia de diálogo entre lo latinoamericano y lo español, ¿no? Que tal vez no tiene una presencia, como te decía, en las hegemonías académicas, pero sí en estas redes que van por debajo y que forman comunidades y que forman lectores, y que además forman también estrategias de mercado, porque después hay publicaciones que surgen, antologías, si bien, bueno, la antología que sale de las escritoras de Burras creo que no las venden, sino que circulan como de una manera con otro tipo de régimen para sostener la publicación, pero bueno, se van formando, ¿no?, como ciertas, podríamos decir, conspiraciones por fuera de lo académico. ¿Cómo interactúa en la actualidad esa academia de la que me hablaba y luego ese mercado literario que parece que va, ¿no?, como esquivándonos y construyéndose sin tenernos en cuenta, ¿no?, porque tiene la potencia para hacerlo? Sí. Yo creo que hay dos cosas ahí para pensar. Uno, cómo se construyen los objetos de investigación, los objetos de conocimiento y los modos de leer y demás, que tiene que ver con estas
estos recursos que tenemos como teorías, ¿no? Y autores y escuelas y demás. Y en el cual también hay que pensar hasta qué punto interviene el mercado, qué tipo de ediciones llegan, qué tipo de editoriales, a qué precio. Bueno, ahora en Argentina comprar libros de editoriales extranjeras es casi privativo, digamos. Pero bueno, por ejemplo, se me ocurre, no sé, el problema del boom latinoamericano, bueno, se sabe, ya se ha discutido que ha sido más como un producto bueno, se discute todavía mucho si es una cuestión más ligada al mercado editorial o a la crítica, ¿no? Entonces, pensar de qué manera los objetos que construimos se salen del sentido común y se salen de esos moldes que ya sean del mercado, de la academia o de lo que sea, ¿no? Están como circulando. O sea, me parece que es importante. Y eso es estar como todo el tiempo no pinchando esas comodidades y viendo, bueno, a ver, ¿qué queda fuera de esto, ¿no? ¿Qué va por debajo? ¿Qué se sale de estos marcos? Entonces, bueno, de ahí es que yo te digo de esas redes de circulación de textos, de diálogos, que a veces hasta rozan la transgresión. ¿Cómo se debe orientar la crítica y el crítico literario hoy? Justamente después del panorama que me has descrito, ¿cómo piensas que verdaderamente nosotros debemos ubicarnos, ¿no? ¿Cómo debemos trabajar frente a esta situación? Ay, qué difícil. A mí me parece siempre, yo soy partidaria del complot, ¿no? De la conspiración, de la transgresión, de las redes que se puedan establecer por medios por ahí no tan académicos y no tan estructurados. Por supuesto que la academia también es una herramienta y es muy importante, pero además nos da los financiamientos que necesitamos como puestos laborales, ¿no? Y ciertas legitimaciones que necesitamos para que nuestros discursos circulen. Pero también es importante, ¿no? Establecer vínculos que de alguna manera vayan a tomar por asalto, por decir, ¿no? Los vehículos privilegiados de la comunicación en la investigación y en la academia. Entonces, bueno, qué sé yo. A mí siempre como que me terminan interesando como más estas cosas. Entonces, no sé, fundamentalmente eso. No, perfecto. Me pareció una respuesta igual de buena que las otras, ¿no? La verdad. Un modelo interesante que tengamos en cuenta tanto la academia como aquellos modelos de resistencia de los que me has hablado antes, que también hay que implementarlos en realidad, ¿no? Así que muy bien, modelo híbrido, ¿no? Quizá retomando así un poco a Canclini, pero... Tal cual. Y ya me encantaría poder preguntarte, viendo el proyecto sobre el canon y el margen en la literatura argentina, ¿cómo definirías, y sé que es un poco complejo de resumir, ¿no? Pero ¿cómo definiría esas otredades, ¿no? Que han quedado al margen de la literatura, ¿no? Y que nos siguen convocando de alguna manera como espectros que pueden volver. Bueno, qué difícil también. Bueno, el proyecto de ese canon y margen, también te contaba un poquito antes de la entrevista, lo retomo ahora. Es un proyecto de la UNC que está avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica acá y que está dirigido por el doctor Jorge Bracamonte y la doctora María del Carmen Marengo, que son investigadores, Jorge de CONICET y titulares, y él es titular también de la Cátedra de Literatura Argentina 3 acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y María del Carmen es profesora adjunta de esa cátedra. Entonces, ese proyecto de investigación es un proyecto colectivo y que permite pensar muchas de estas tensiones de las que hemos estado conversando, ¿no? Tanto tensiones teóricas, críticas, de literatura, que además actualmente tiene un diálogo con la RELA, que es la Red Interuniversitaria de Estudios sobre Literaturas de la Argentina, que tiene una visión un poco más federal del objeto, ¿no? Que trata de pensar las regiones, las distintas regiones de la Argentina y de desvirtuar los mecanismos hegemónicos del canon
mediante ese instrumento, ¿no? Establecer mapas quizás un poquito más amplios, ¿no? Entonces, ese proyecto es un proyecto colectivo que está buenísimo por ese lado. Y dentro de ese proyecto, yo te contaba también de un dossier que coordinamos con Eugenia Argañarás y Mariana Lardone, que se llamó Después del Canon, porque nos interesaba hacernos la pregunta sobre si se podía pensar en un después del canon o en un afuera de esa noción, ¿no? Si el dossier empezó con la pregunta sobre si hablar del canon siempre es reajustar de alguna manera su vigencia, ¿no? Y este tipo de relaciones opositivas como canon, margen, tradición, ruptura, lo hegemónico, lo subalterno, canon contra canon, ¿no? Que son como más de la crítica de los 90, si este tipo de nociones no reajustaban también, ¿no? Como estos dispositivos jerárquicos que son los dispositivos canónicos, esa idea de que hay un conjunto de lecturas que son inescapables y que definen lo que es la literatura argentina, o la literatura española, o la literatura transatlántica, o lo que sea, ¿sí? Entonces, pensar ese objeto. Y lo primero que se nos apareció fue el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Acá en Argentina, donde un montón de activismos críticos también, y activistas críticas, culturales, teóricas, sociólogas y demás, pensaron paralelamente a su actividad en las calles, ¿no? Pensaron cómo redefinir su intervención en la academia y en la literatura, ¿no? Y lo pensaron más allá de estas categorías que como pueden ser el rescate o la inclusión en un canon determinado, ¿no? Pensaron más bien cómo desarmar esa noción de canon. Decía esto, ¿no? Que un poco ahí fueron referentes estas autoras que trataban de pensar intervenciones activistas, ¿no? Como en la literatura y en el campo de la crítica. Y que el reclamo por mayor visibilidad era parte de un reclamo que visibilizaba otros mecanismos de poder también, que no solo tenían que ver con el feminismo, sino otras formas de opresión y demás. Entonces ahí pensamos nociones como esta que te decía yo recién de la toma por asalto, ¿no? De los órdenes del poder. En el sentido de una intervención de la multitud, ¿sí? Una intervención que fuera, donde intervienen también los cuerpos y donde interviene lo colectivo, ¿no? La asociación, las redes. Y otra idea que circuló ahí un poco por ese dossier es la cuestión de lo conspirativo, que también te lo mencionaba, ¿no? Cómo estas pequeñas conspiraciones que por ahí son más, van más por debajo de los mecanismos hegemónicos, sirven también para derrumbar desde abajo edificios vetustos de siglos y siglos de nociones críticas que tal vez están como haciendo peso, no sé, como una suerte de anticuarios, o no, o también sirven para reconstruir, ¿no? Y construir como fantasmas del pasado, que hablábamos recién, otras formas de resistencia, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea de ese dossier, donde participó la doctora Ana Gallego Cuiñas, y participaron montones de autoras y autores de Argentina, Latinoamérica y demás. Perfecto, o sea, es un maravilloso recorrido y me ha parecido muy interesante pensar qué sucede con el canon. O sea, que todavía podríamos, ¿no? Ver si hay una fuera del canon, ¿no? Sí, esa es la pregunta que quedó inconclusa. No claro. podemos resolver.